El nuevo coronavirus dejó hasta la fecha más de 9 millones de casos y unos 470.000 muertos. Miles de millones en pérdidas económicas y un mundo paralizado. El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 21 de enero se detectó que el virus se transmitía de persona a persona. Los viajes internacionales no se detuvieron. América del Sur ha sido uno de los continentes más afectados por este virus. Los casos de contagios y muertes aumentan a tasa de miles a diario. Brasil, con cifras reportadas durante el último fin de semana, se convirtió en el cuarto país con más casos registrados en el mundo y el sexto con más muertes. Varias regiones del país han entrado en una situación crítica con los sistemas de salud al borde del colapso. Actualmente Ecuador es uno de los países en que más rápido se está propagando el virus, teniendo una grave situación sanitaria en el país. En Perú, a mediados de abril, el brote empezó a expandirse, llegando a tener más de 100.000 contagios. Chile ya supera los 150.000 contagios. Argentina registró su primer caso positivo el 3 de marzo. A raíz de la pandemia, el país ha sufrido un impacto aún más fuerte en su economía, la cual ya venía afectada antes de que llegara el virus. El 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. En Uruguay, la tasa de contagios se ha mantenido baja. Cada país de América del Sur ha tomado precauciones a su manera, y la eficiencia de estas precauciones se puede evidenciar con los números de casos en cada país. Centrándonos en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, podemos hallar una media aritmética global sumando el número de contagiados y su población, luego dividiendo. Para medir el grado de dispersión de los datos de contagios por país con respecto a la media aritmética global, vamos a sacar la desviación estándar a cada país con la siguiente fórmula, donde sigma es la desviación estándar, x sub i la media aritmética de cada país, x promedio la media aritmética global y n el número de países. Estados Unidos es uno de los países que más número de contagiados ha registrado desde que ha llegado el virus al país. Es así como actualmente registra más de 2 millones de personas contagiadas y más de 100.000 muertes a causa del mismo. Este número crece a diario. La media aritmética de Estados Unidos es mucho mayor que la media aritmética global, como se puede evidenciar en la gráfica. La población de Estados Unidos difiere de unos 55.792.729 habitantes a la población global, siendo mayor la global, pero el número de contagiados que hay en Estados Unidos es mucho más grande que el número de contagiados a nivel global. Gracias a esto es su diferencia. Al comparar la curva de contagiados de los países, es fácil darse cuenta que Brasil es el país con más contagiados hasta la fecha. Tuvo un gran incremento desde el comienzo y sin señales de aplanar la curva. A diferencia de Brasil, Uruguay, que ha tenido un número de contagiados relativamente bajo y tiende a aplanar su curva, ha llegado a tener días sin reportar infectados. Los demás países han tenido un comportamiento un tanto similar a Brasil, aunque no tengan tantos contagiados como él. Otro aspecto que es muy importante estudiar con respecto al COVID-19 es la cantidad de muertos que han habido con respecto al número total de contagiados de cada país. Vamos a comparar esa tasa de mortalidad que tiene cada país para poder analizarla. A pesar de que Brasil es el país con más contagiados y muertes, no tiene la mayor media en relación muertes contagiados, siendo Ecuador el país con un porcentaje mayor de muertes en relación con sus contagiados, y Chile el país con el menor porcentaje de muertes. Colombia y el nuevo coronavirus. Después de confirmarse los primeros casos en América del Sur, el 6 de marzo llega a Colombia el primer caso de coronavirus, el cual fue confirmado en Bogotá en una joven de 19 años proveniente de Milán, Italia. Hasta el 16 de junio, la media de contagiados tenía un valor de 0,001053,414, relacionado con el total de la población en Colombia. Después del primer caso confirmado, estos fueron aumentando y es así como en cuestión de tiempo el virus empezó a expandirse por todo el país, llegando a ciudades y departamentos, lo cual obligó al gobierno nacional a decretar una cuarentena obligatoria sobre todo el territorio colombiano. En la gráfica podemos ver cómo se ha desarrollado la variación de la media en diferentes ciudades respecto a la población. Cartagena, la ciudad que presenta un valor más alto respecto a las demás. Al pasar el tiempo, los casos fueron aumentando a diario y para mediados de junio se empezaron a notar picos de contagiados más altos. A continuación, haremos un recorrido sobre las principales ciudades y su comportamiento respecto al número de contagiados
y recuperados en cada una de ellas. Medellín presentó su pico más alto entre el 1 y 7 de junio, con un total de contagiados de 838 y reportando 375 recuperados. Cali. Los casos fueron aumentando y entre el 8 y 14 de junio llegó a tener un total de contagiados igual a 446, de los cuales 164 ya se encontraban recuperados. Barranquilla es actualmente una de las ciudades más golpeadas por causa del coronavirus, llegando a tener más de 1.800 contagiados sobre la segunda semana de junio. Cartagena llegó a tener cerca de 1.000 contagiados sobre la primera semana de junio y unos 450 recuperados sobre esta misma. Bogotá, la capital del país, es la ciudad con mayor número de contagiados. En la segunda semana de junio alcanzó a llegar a más de 3.000 casos y unos 1.100 recuperados. Bucaramanga. Esta ciudad se ha mantenido con pocos casos respecto a las demás ciudades. Su pico más alto lo alcanzó en la primera semana de junio con un total de 27 contagiados. Los siguientes histogramas corresponden a los departamentos donde están ubicadas las anteriores ciudades. Estas gráficas nos permiten identificar el comportamiento de los contagiados. Antioquia. Frente al número de casos confirmados en la semana del 1 al 7 de junio presentó su valor más alto. En esta misma semana el número de recuperados tuvo un aumento significativo. Valle del Cauca. Hasta el 14 de junio el departamento llegó a reportar más de 1.000 casos en esa misma semana, lo que lo llevó a los cerca de 5.000 casos. El valor de los recuperados frente a estos llegaron a bajar de forma significativa durante la misma. Atlántico. Este departamento presentó su frecuencia de contagiados más alto entre la semana del 8 al 14 de junio. Algo contrario sucedió con los recuperados. Podemos ver que durante esta misma semana la cantidad disminuyó respecto a la anterior. Bolívar. Durante las 3 últimas semanas anteriores al 14 de junio, Bolívar no presentó un cambio significativo en cuanto a su frecuencia en número de contagiados y recuperados. Cundinamarca. En Cundinamarca los casos empezaron a aumentar de forma significativa en la semana del 14 de junio. Su frecuencia de número de contagiados fue el doble al lado de los recuperados. Santander. Este departamento presentaba una pequeña cantidad de contagiados hasta la fecha de estudio y los recuperados han ido aumentando. El número total de contagiados de Colombia es de 53.063 habitantes, en el cual el 56% son hombres, con un valor del 29.713, y el 44% son mujeres, con un valor del 23.350. El coronavirus ha traído repercusiones, nos ha apartado de la gente, ha traído muertos y nos ha confinado en nuestras casas. Para disminuir el número de contagios tenemos que seguir las recomendaciones, usar tapabocas, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento social.